Walter White es el protagonista de Breaking Bad. Eso debería simplificar bastante las cosas. Cuando una serie tiene un protagonista tan dominante, normalmente los demás personajes terminan viviendo a su sombra. Pero Breaking Bad nunca pareció funcionar así, porque años después de terminar la serie, seguimos hablando de Mike, seguimos hablando de Saúl, seguimos hablando de Jesse, seguimos hablando de Hank, seguimos hablando de vos, y no como personajes secundarios, como si cada uno hubiera protagonizado una historia propia. Piénsalo un segundo, Mike Ehrmantraut podría haber tenido una serie y funcionó. Saul Goodman podría haber tenido una serie y funcionó. Jesse probablemente podría sostener una historia entera, incluso Hank, incluso Gus. Y aquí es donde empieza la incógnita, porque la mayoría de las historias tienen un protagonista. Breaking Bad parece tener varios, y mientras más pensaba en esto, más difícil era ignorar una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Walter se siente real? ¿Por qué Mike se siente real? ¿Por qué Saúl se siente real? ¿Por qué Jesse se siente real? Porque cuando recordamos Breaking Bad, no solemos recordar eventos, recordamos personas. Recordemos a Hank en el garage, recordamos a Mike junto a un río, recordamos a Walter finalmente diciendo la verdad, recordamos a Jesse intentando escapar de ese mundo. Y tal vez esa sea la verdadera pregunta de este video, no porque el universo de Breaking Bad es tan bueno, no porque tiene buenos personajes, sino porque todos ellos parecen personas. Porque si logramos responder eso, quizás también entendamos por qué seguimos hablando de esta serie tantos años después. Hay una diferencia enorme entre un personaje memorable y una persona ficticia que parece tener vida propia, y la mayoría de las historias construyen personajes alrededor de su protagonista. Están ahí para ayudarlo, detenerlo, enseñarle algo, ser un obstáculo, pero rara vez parecen existir fuera de la historia principal. Breaking Bad hace algo distinto. Mike no existe para Walter. De hecho, cuando pensamos en Mike, pensamos en Matty, pensamos en la culpa, pensamos en las decisiones que tomó mucho antes de conocer a Heisenberg. Lo mismo ocurre con Saúl. Cuando pensamos en Saúl Goodman, no pensamos primero en Walter White, pensamos en Chuck, pensamos en Kim, pensamos en Jimmy McGill. Pensamos en una batalla que llevaba años ocurriendo antes de que Walter apareciera en su vida. Y después está Hank, que fácilmente podría haber sido el típico policía que perseguía al protagonista y nada más. Pero no fue eso, porque Hank también tiene su propia batalla. Orgullo, inseguridades, heridas, una historia propia. Y de repente empiezas a darte cuenta de algo. Walter no está rodeado de secundarios, está rodeado de protagonistas, protagonistas que simplemente están viviendo historias distintas. Y es por eso que siguen sintiéndose tan importantes. Pero todavía queda una pregunta. Aunque todos tienen conflictos propios, ¿por qué se sienten tan reales? Cuando hablamos de Walter White, es fácil recordar a Heisenberg. Cuando hablamos de Saúl, es fácil recordar los trajes y la sonrisa. Cuando hablamos de Mike, es fácil recordar al hombre que siempre tenía la situación bajo control. Pero creo que ninguna de esas cosas explica por qué nos importan, porque lo que realmente nos atrapa no son sus versiones finales, son los pasos que lo llevaron hasta ahí. Walter no se despierta mostrando a Heisenberg. Empieza cocinando una vez, después otra, después otra. Jimmy McGill tampoco desarrolla a Saul Goodman de un día para otro. Primero toma un atajo, después otro, después otro. Mike tampoco se convierte en el hombre de Gustavo Fring de golpe. Acepta un trabajo, luego otro, luego otro. Y aquí hay algo fascinante. Como espectadores no nos identificamos con las decisiones finales, nos identificamos con las primeras, porque son comprensibles. Walter quiere dinero para su familia.
Jimmy quiere reconocimiento, Mike quiere ayudar a su familia, Jesse quiere sentirse validado. Son deseos normales, humanos, y quizás esa sea la razón por la que estos personajes se sienten tan reales, porque no vemos monstruos, vemos caminos, y constantemente aparece una pregunta: ¿qué habría hecho yo? Hay algo que une a Walter White, a Mike Ehrmantraut, a Saul Goodman, a Gustavo Fring e incluso a Hans Schrader. Algo que normalmente asociamos a los villanos, pero que en realidad compartimos con todos. Ninguno cree ser el malo de la historia. Walter nunca se levanta pensando voy a destruir todo. Al contrario, durante toda la historia piensa que está sobreviviendo. Mike todavía se refugia bajo sus principios. Piensa que está haciendo lo necesario, lo que hay que hacer, lo que alguien tiene que hacer. Gus tampoco se ve como un monstruo. En su mente está vengando a Max, pagando una deuda que el mundo dejó pendiente. Incluso Saúl, incluso cuando ya está completamente transformado, sigue encontrando formas de justificar lo que hace, porque admitir la verdad sería mucho más doloroso. Y cuanto más observas a estos personajes, más evidente se vuelve algo. No están solo luchando contra otras personas, están luchando contra la imagen que tienen de sí mismos. Walter necesita verse como alguien especial. Mike necesita creer que todavía es un hombre con principios. Saúl necesita convencerse de que puede seguir viviendo bajo una máscara. Gus necesita creer que su vida tiene un propósito, y quizá esa sea una de las razones por las que nos resultan tan fascinantes, porque sus errores rara vez nacen de la maldad pura, nacen de la justificación, de las historias que se cuentan a sí mismos para seguir avanzando. Y siendo honestos, esa es probablemente una de las cosas más humanas que existen, porque todos tenemos una versión de nosotros mismos, una historia que nos contamos, una explicación para nuestras decisiones, y a veces esa historia es mucho más cómoda que la verdad. Por eso Breaking Bad nunca se sintió como una batalla entre buenos y malos, se sintió como un choque entre personas, personas convencidas de que tenían razón, y eso hace que todo sea mucho más interesante. Piensa en las escenas más famosas del universo de Breaking Bad, no las más espectaculares, las que realmente se quedaron contigo. Probablemente no estés pensando en una explosión, ni en un tiroteo, ni en una muerte, ni siquiera cuando los personajes tenían momentos de victoria. Seguramente estás pensando en momentos mucho más simples. Walter junto a Skyler admitiendo la verdad. Después de todas las mentiras, después de todas las justificaciones, después de tanto tiempo ocultándose detrás de la familia, finalmente dice, lo hice por mí. Y de repente entiendes al personaje completo, no porque haya ocurrido algo nuevo, sino porque por fin dejó de esconderse. Lo mismo ocurre con Mike junto al río. No es una escena impresionante por lo que sucede. Es impresionante porque durante unos segundos desaparecen las excusas y solo queda Mike. Lo mismo ocurre con Saúl. Después de años construyendo máscaras, después de años escondiéndose detrás de bromas, trajes y personajes, finalmente deja de correr y vuelve a ser Jimmy. Incluso Hank, la escena del garage, no funciona porque descubre una pista, funciona porque vemos cómo cambia la imagen que tenía de una persona en cuestión de segundos. El mundo que conocía deja de existir y eso es doloroso. Y nosotros lo vemos ocurrir frente a nuestros ojos. Y cuanto más pensaba en esto, más me daba cuenta de algo. Las mejores escenas de Breaking Bad no cambian la historia, revelan personas, nos muestran quiénes eran realmente cuando ya no podían esconderse.
Y quizás por eso seguimos recordándolas tantos años después, porque en el fondo no estamos recordando acontecimientos, estamos recordando verdades. Al principio de este video nos hicimos una pregunta: ¿por qué todos parecen protagonistas? ¿Por qué Walter? ¿Por qué Jesse? ¿Por qué Mike? ¿Por qué Saúl? ¿Por qué Hank? ¿Por qué Gus? Y creo que la respuesta es mucho más simple de lo que esperaba. No parecen protagonistas porque sean inteligentes. No parecen protagonistas solo porque tengan escenas memorables, ni siquiera porque estén bien escritos. Parecen protagonistas porque fueron escritos como personas, personas completas, personas con heridas, personas con deseos, personas con contradicciones, personas que toman decisiones pequeñas, personas que se equivocan, personas que se justifican, personas que creen que todavía tienen la situación bajo control. Y quizá eso es lo que vuelve tan especial a este universo, que no importa si hablamos de Walter White, de Jesse Pinkman, de Mike Ehrmantraut, de Saul Goodman, de Gustavo Fring o de Hank Schrader, todos parecen estar viviendo una historia propia, todos parecen estar intentando resolver algo, todos parecen estar buscando una respuesta distinta, y es por eso que seguimos hablando de ellos tantos años después, porque cuando pensamos en Breaking Bad, no recordamos solamente lo que pasó, recordamos a quienes les pasó. Y cuando una historia consigue que sus personajes se sientan así de reales, deja de parecer una serie y empieza a parecer un recuerdo.